Me llamo Julius Hayes y tengo 70 años. El día de la graduación de mi hija, después de haber pasado una vida entera construyendo su futuro, me dijo que yo era lo único que la frenaba. Pensaba que su flamante título universitario le daba derecho a sacar provecho del trabajo de toda mi vida, empezando por la casa que construí con mis propias manos. Creyó que ese día estaba rompiendo a un viejo, pero no sabía que estaba forjando un arma. Antes de contarte cómo convertí su ambición en cenizas y le enseñé el verdadero significado de la herencia, dale me gusta y suscríbete, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Quiero ver hasta dónde puede viajar la historia de un padre. Mayo en Charlotte era espeso y húmedo, del tipo de calor que se pega a la piel como una manta mojada. Pero apenas lo notaba. Mi único traje de lana, el que guardaba para bodas y funerales, me apretaba en los hombros bajo el sol de Carolina del Norte. Aún así, dentro del pecho sentía otro tipo de calor, orgullo. Un fuego poderoso que crecía tanto que casi me mareaba. Mi hija, mi única hija, Brianna, estaba a punto de recibir su maestría en administración de empresas. Mis manos, endurecidas y marcadas por una vida entera como mecánico, sostenían con cuidado un ramo de rosas amarillas. No eran las flores más caras, pero eran las favoritas de Diane. Mi difunta esposa, Diane, habría estado tan orgullosa. Podía imaginar su sonrisa, tan brillante como los pétalos mismos. Siempre creyó en Brianna, incluso cuando Brianna no creía en sí misma. «Tiene tu fuego, Julius», me decía. «Solo necesita el viento adecuado y rugirá». Durante años intenté ser ese viento para ella. Los turnos dobles en el taller, las noches sin dormir preocupado por las cuentas, los préstamos que pedí para que tuviera la mejor educación posible. Todo había sido por este momento. Imaginé abrazarla, sentir el diploma contra su espalda y susurrarle: «Estoy orgulloso de ti, cariño. Tu mamá también lo estaría». Llamaron su nombre Brianna Hayes Thompson. Aplaudí tan fuerte que algunas personas frente a mí se giraron. Cruzó el escenario con una elegancia y una seguridad que parecían de otro mundo. Ya no era mi niña flacucha de coletas que siempre tenía que peinar. Era una mujer en total control de su futuro. Cuando la ceremonia terminó, la multitud se volcó al césped, un mar de togas negras y sonrisas radiantes. Avancé entre el caos con el ramo al frente, como un escudo. Entonces la vi. Estaba junto a su esposo, Kyle. Un hombre blanco que siempre vestía trajes caros y hablaba como si acabara de salir de un anuncio de fondos de inversión. No estaban solos. Conversaban con una pareja mayor, también blanca, impecablemente vestida y rebosante de riqueza silenciosa. La mujer llevaba un collar de perlas tan grandes que me pregunté cómo podía sostenerlo el cuello. La sonrisa de Brianna era radiante, pero no era la que yo conocía. Era una sonrisa calculada, ensayada, de esas que se usan en entrevistas de trabajo. Al acercarme, la conversación se detuvo. Kyle me vio primero. No se molestó en disimular el destello de fastidio en sus ojos antes de fingir una sonrisa artificial. «Julius, me alegra que hayas podido venir», dijo, con una voz demasiado alta, demasiado teatral. Brianna se giró. Por una fracción de segundo, su sonrisa se borró. Pero lo que la reemplazó no fue alegría, sino una frialdad cortante. Sus ojos recorrieron mi traje, mis zapatos viejos, luego el ramo. La pareja rica me observó con una curiosidad educada, la mirada que se le da a un camarero que entra por error a una fiesta privada. Sentí cómo me encogía bajo sus ojos. Di un paso adelante y extendí las flores. «Felicidades, cariño», dije con la voz cargada de emoción. Ella no se movió. Miró el ramo como si fuera una serpiente. Kyle puso una mano en la parte baja de su espalda. Parecía un gesto de apoyo, pero yo sabía que era de control. «Tu madre estaría tan orgullosa», agregué, intentando romper el silencio. Entonces habló. No gritó, ni sonó enojada. Su voz era fría, afilada, medida para que solo la escucharan los que estábamos allí. «¿Orgullosa de que me criaras tú?», repitió, con una sonrisa cruel.
Pasé toda mi vida deseando que hubiera sido cualquier otra persona. Cualquiera menos tú. Las palabras me golpearon como vidrios rotos. El aire se me escapó de los pulmones. La pareja adinerada pareció escandalizada, pero pronto disfrazó su incomodidad con vergüenza. Kyle no parecía sorprendido. Solo apretó más la mano en la espalda de Brianna y esbozó una sonrisa triunfal, casi imperceptible. Sabía que esto pasaría. Lo había planeado. El tiempo pareció detenerse. Busqué en el rostro de mi hija algún rastro de la niña que crié. Una chispa de arrepentimiento, una duda, cualquier cosa. No había nada. Sus ojos eran hielo. No discutí. No grité. ¿Para qué? Ella había dicho su verdad. Lentamente, retiré mi mano. Miré las rosas amarillas, que ahora parecían burlarse de mí. Eran un tributo al amor de una mujer muerta y al sacrificio de un hombre vivo, y ambos acababan de ser despreciados. Me volví hacia un banco de piedra cercano y coloqué con cuidado el ramo en el asiento vacío. Acomodé mi corbata, un gesto nervioso y automático. Y sin decir una palabra más, sin mirar atrás, les di la espalda, a mi hija, a mi yerno y al futuro por el que tanto había trabajado. Y me marché. Cada paso sobre ese césped perfecto era como caminar sobre brasas. Mi vieja Ford F-150 del 98 rugió al encenderse. El sonido familiar, que solía reconfortarme, sonó hueco, distante. Salí del estacionamiento sin mirar atrás. No encendí la radio. El silencio dentro de la cabina era insoportable. Aplastante. Solo oía una voz repitiéndose en mi cabeza. Cualquiera menos tú. Las calles de Charlotte pasaban borrosas frente a la ventana. El parque donde le enseñé a andar en bicicleta. La heladería a la que íbamos después de cada buen boletín. Cada lugar era una puñalada más. ¿Dónde fallé? La pregunta retumbaba sin respuesta. Le di todo lo que tenía. Pero aparentemente no era lo que quería. Quería otro padre. Otra vida. Otro pasado. Cuando llegué a casa, el silencio entró conmigo. Aquella pequeña casa de ladrillo en nuestro barrio obrero era el único lugar donde siempre había sentido que podía ser yo mismo. Diane y yo habíamos comprado el terreno con nuestros ahorros y construido la mayoría de la casa con nuestras propias manos. Cada ladrillo, cada tablón estaba impregnado de nuestro sudor y nuestro amor. Diane la llamaba nuestra fortaleza. Entré al salón y el corazón se me encogió. En la repisa seguía la última foto que tomamos como familia, antes de que el cáncer se llevara a Diane. Brianna tenía 16 años, sonreía abrazándonos a ambos por el cuello. ¿Dónde estaba esa niña? Pasé a la cocina. Deslicé la mano sobre la vieja encimera de fórmica. Recordé a Diane allí mismo, amasando panecillos mientras una Brianna diminuta golpeaba ollas en el suelo de linóleo. Toqué el sillón floral del rincón. Ese era el sillón de Diane. Nunca pude sentarme en él después de su muerte. Era un monumento silencioso. Vi la marca en el suelo de madera, donde Brianna había tumbado el árbol de Navidad cuando tenía 7 años. Me había enfadado, pero Diane rió y dijo: «Julius, esas son marcas de vida. Significa que nuestra casa está viva». Ahora sentía que estaba muriendo. Las palabras de Brianna habían envenenado el aire, convirtiendo los recuerdos dulces en acusaciones amargas. Esa casa ya no era una fortaleza. Era un museo de una vida que mi hija aparentemente despreciaba. Me quedé sentado en la cocina, mirando una taza de café fría, cuando sonó el timbre. Sabía que eran ellos. Una parte de mí quería cerrar con llave y fingir que no estaba. Pero no era mi manera. Abrí la puerta. Brianna y Kyle estaban en el porche. Ella evitó mi mirada. Él, en cambio, me miró directo, con un rostro de falsa preocupación. «Julius, estábamos preocupados por ti», dijo, entrando sin ser invitado. Lo que Brianna dijo, ha estado bajo mucho estrés. El semestre ha sido muy intenso. Su actuación era insultante.
Recorría mi salón tocando cosas, como si las tasara. «Has mantenido esto en buen estado», comentó. «Tiene buenos cimientos. Es un término inmobiliario». No respondí. Solo esperé. Sabía que no venían a disculparse. Entraron conmigo a la cocina. Bryana se sentó, jugueteando con los dedos. Kyle permaneció de pie, imponiendo su presencia. «Mira, Julius», continuó con tono condescendiente, «sabemos que hoy fue difícil, pero por eso mismo debemos hablar con madurez del futuro». Colocó un maletín de cuero sobre la mesa. El chasquido del cierre resonó en el silencio. Sacó un montón de documentos y los deslizó hacia mí. «Esto es una oportunidad», dijo con entusiasmo artificial. «Una startup de biotecnología. Tenemos la posibilidad de entrar desde el principio, pero para conseguir el préstamo necesitamos un aval». Miré los papeles, llenos de gráficos y jerga que no entendía. Pero reconocí el documento de arriba, una solicitud de crédito con garantía hipotecaria. La dirección era la mía. «El valor de esta casa debe ser al menos $500,000, añadió Kyle rápidamente. «No vamos a venderla, claro, solo a aprovechar su valor. Así es como hacen los ricos, Julius, hacen que sus bienes trabajen para ellos». Finalmente, Bryana habló. Su voz era pequeña, pero sin un ápice de remordimiento. «Papá, es solo una casa vieja en un barrio que va en declive. Es hora de que sea útil». «¿Útil?» Toda mi vida, todo el legado de Diane reducido a un número en una hoja de cálculo. Y en ese instante, todo encajó. La escena en la graduación no había sido un arrebato. Había sido una táctica planificada. Querían quebrarme emocionalmente, hacerme sentir pequeño e inútil, para que cuando pidieran esto no tuviera fuerzas para resistir. Miré los documentos, luego el rostro ansioso de Kyle y después el tenso de mi hija. Esperaban que gritara, que llorara, que cediera. No hice nada de eso. Un frío y sorprendente temple recorrió mis venas, reemplazando el dolor con algo más duro. Determinación. Empujé suavemente el montón de papeles hacia ellos. «Déjenme pensarlo», dije con voz tranquila. Mi negativa los desconcertó. Intercambiaron una mirada confusa. Se habían preparado para una batalla emocional, no para una pausa calculada. «Por supuesto», respondió Kyle, intentando recuperar el control. «Tómate tu tiempo». Pero mientras se iban, supe que su tiempo se había acabado. Ellos habían empezado esta guerra. Pero yo sería quien la terminaría. A la mañana siguiente, el dolor seguía allí, un peso sordo en el pecho donde antes sentía orgullo. Pero algo nuevo había nacido durante la noche, una resolución fría, de acero. Tomé el café solo, dejando que el amargor borrara la tristeza y afilara mis pensamientos. Tenía un plan. Era arriesgado, apenas un susurro inspirado en la memoria de mi esposa, pero era todo lo que tenía. Y el primer paso era ganar tiempo. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de Bryana en mi viejo teléfono plegable. Este era el primer movimiento en un juego que jamás quise jugar contra una oponente que nunca imaginé enfrentar. Respiré hondo y marqué. Contestó al segundo tono. Su voz, fría e impaciente. «Papá, ¿pensaste en lo que te pedimos?» Sin saludo. Sin cariño. Solo negocios. Modifiqué mi voz, haciéndola sonar más cansada y confundida. «Bryana, cariño, estoy buscando los papeles que querías, la escritura de la casa. Es vieja, y tu madre manejaba casi todo eso. Creo que está en el ático, en una de sus cajas». Un suspiro de pura frustración se escapó del auricular. «¿El ático, papá? ¿En serio?» Los socios de Kyle tienen un plazo. No podemos seguir esperando. Escuché la voz de Kyle de fondo, dictándole. «Dile que la necesitamos para mañana». Aparté el teléfono un segundo y luego respondí. «Arriba está todo hecho un desastre, cariño. Me llevará unos días revisar. Ya sabes que mi espalda no es la de antes.
Odiaba mentir, odiaba fingir debilidad, pero era un escudo necesario. La encontraré, prometí. Solo dame unos días. Colgué antes de que pudiera insistir. Unos días. No era mucho, pero era un comienzo. Tiempo ganado con una mentira, y aprovecharía hasta el último segundo. Con los pocos días que me había concedido, sabía que no podía desperdiciar ni uno. La mentira había sido que la escritura estaba en el ático. La verdad era que sabía perfectamente dónde estaba, guardada bajo llave en mi archivador del sótano. Pero el ático guardaba algo mucho más valioso. Guardaba el pasado. Guardaba a Diane. Y presentía que allí arriba, entre el polvo y los recuerdos, encontraría la respuesta. Desplegué las viejas escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso. El aire olía a madera antigua, a papel envejecido, a tiempo detenido. Un rayo de luz entraba por una pequeña ventana redonda, iluminando partículas de polvo que flotaban como estrellas. No subía allí desde que Diane murió. Ese era su territorio, un archivo de nuestra vida juntos que nunca tuve fuerzas de enfrentar. Pero ahora, esa historia era lo único que podía salvarme. El ático era un mar de recuerdos. En una esquina estaba la cuna de Bryanna, la que armé yo mismo. Junto a ella, mi viejo baúl del ejército, y apiladas contra la pared, cajas de adornos navideños, cada una guardando fantasmas de fiestas pasadas. Avancé entre aquel laberinto de vida, pasando la mano por un caballito de madera cubierto de polvo y una caja etiquetada Proyectos Escolares de Bryanna. No buscaba un documento. Buscaba una señal. Un pedazo de la fuerza de Diane que me guiara. Bajo una lona vieja encontré un gran cofre de cedro. Era el baúl de esperanza de Diane, un regalo de su madre, que ella había usado para guardar las cosas más importantes. Pasé la mano por la madera lisa antes de levantar la tapa. El aroma a cedro y perfume antiguo me envolvió. Dentro no había sábanas ni cubiertos. Había su pasión de vida. Arriba del todo, un álbum de recortes, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí. Decenas de recortes del Charlotte Observer. Los titulares saltaban a la vista. Vecinos protestan por nuevo plan de rezonificación. Surgen huertos comunitarios en el oeste de Charlotte. Diane Hayes alza la voz contra promotores abusivos. Vi las fotos de mi esposa, no como la mujer tranquila que horneaba en nuestra cocina, sino como una activista ardiente de pie sobre un escenario improvisado, con un megáfono en la mano y fuego en los ojos. Había olvidado esa parte de ella, la guerrera que luchó con uñas y dientes para proteger nuestro vecindario de la misma clase de codicia que ahora se sentaba en mi cocina. Debajo del álbum había fajos de cartas atadas con cintas descoloridas. Desaté una. Era de un vecino a punto de perder su casa. Agradecía a Diane por organizar una colecta que les permitió conservarla. «Eres el corazón de este vecindario, Diane», decía. «Nos recuerdas que no estamos solos». Cerré los ojos. Podía sentirla allí mismo. Su espíritu seguía vivo, no solo en nuestra casa, sino en toda la comunidad. Ella veía el hogar no como un bien económico, sino como un ancla para todos los que nos rodeaban. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Cómo pudo Bryanna no haberlo aprendido? En el fondo del cofre encontré una pequeña caja sencilla. Dentro, sobre un lecho de algodón, había una sola tarjeta de presentación. Decía: Reed y Asociados, Abogados. Y debajo, un nombre: Franklin Reed. Frank era un viejo amigo, un buen hombre que había asesorado a Diane gratis durante sus luchas comunit. Arias. Había muerto hacía años, pero su hijo continuaba con el despacho. Una chispa se encendió en mi mente. No, más que una chispa, una llama. Sosteniendo esa tarjeta, todo cobró sentido. Esto no se trataba de ganar una pelea contra mi hija. Era cuestión de honrar el legado de mi esposa. Bryanna quería convertir nuestra casa en dinero. Pero Diane ya la había convertido en algo mucho más valioso, la piedra angular de una comunidad. El plan empezó a tomar forma.
Una estrategia perfecta, tan coherente que sentí en lo más profundo que era lo que Diane habría querido. Había encontrado mi arma. No era la ira. Era el legado. Después de hallar la tarjeta del abogado, supe cuál era mi camino. Pero antes de irme del ático, debía enfrentar la verdad completa de mi sacrificio. Detrás de mi viejo baúl del ejército había una carpeta verde oscuro, gastada, con una etiqueta escrita con la letra pulcra de Diane, Educación de Brianna. Dudé unos segundos. Abrir esa carpeta era como tocar el fuego sabiendo que quemaría. Pero debía hacerlo. Necesitaba armarme no solo con el espíritu de Diane, sino con hechos concretos. Me senté sobre el baúl. El rayo de luz iluminaba el polvo danzante mientras abría el cierre. Dentro había una historia en papel de mi amor y mi trabajo. Empecé desde el principio. Pequeños cheques cancelados de preescolar, recibos de tutores privados de secundaria cuando tuvo problemas con álgebra. Luego llegaron las cifras grandes, los documentos que compartiqué de sus préstamos estudiantiles de licenciatura, una deuda a la que aún seguía ligado legalmente. Y por fin, la última sección, los recibos que más dolían, cheques cancelados de mi propia cuenta de ahorros para la jubilación, girados directamente a la oficina de tesorería de su universidad. Había vaciado una parte importante de mi colchón para pagar su MBA, porque entre lágrimas me dijo que quería empezar su carrera sin deudas y lista para comerse el mundo. Extendí los papeles en el suelo, mi mente hecha una calculadora a regañadientes, 10.000 para tutores, 80.000 de los préstamos de licenciatura que había comparticado y, luego, la suma final y abrumadora de más de $150.000 por su posgrado. En total, estaba frente a $250.000, una vida de turnos dobles, de vacaciones saltadas, de conducir la misma camioneta durante 20 años, todo apilado en un montón de papeles descoloridos. No se trataba del dinero. Nunca esperé recuperar ni un centavo. Se trataba de lo que representaba. Para mí, fue un regalo de amor. Para ella, estaba claro, solo una inversión a la que se sentía con derecho. No quería mi orgullo. Quería el resto de mis ahorros. Cerré la carpeta. El clic silencioso del broche resonó en el ático mudo. Ya no había espacio para la duda ni para el sentimentalismo. Solo quedaba la cifra y el camino que me obligaba a tomar. El lunes siguiente conduje al centro. Reed y Asociados no estaba en uno de esos rascacielos de vidrio que Kyle y Brianna adoraban. Estaba en la segunda planta de un edificio modesto de ladrillo, en un barrio que poco a poco volvía a ponerse en pie. La oficina era pequeña, solo una recepción y 2 puertas, pero moderna y eficiente. Sin alfombras gruesas ni escritorios de caoba, líneas limpias, arte contemporáneo de artistas locales negros en las paredes y el zumbido tranquilo de un ordenador. Se sentía como un lugar donde las cosas se hacen. Un joven con un traje impecable salió a recibirme. Alto, con una confianza serena que me recordó a su padre, pero con la mirada aguda y concentrada. Era otra generación. Señor Hayes, dijo, tendiéndome la mano. Soy Anthony Reed. Es un honor. Mi padre hablaba a menudo de usted y de la señora Hayes. Su apretón fue firme, su agarre sólido. Había un respeto inmediato, un puente entre nuestras generaciones, construido sobre mi amistad con su padre. Me condujo a su despacho, que daba a la calle. No se sentó tras el gran escritorio. Arrastró una silla para colocarse frente a mí en una mesa redonda, poniéndonos al mismo nivel. Mi asistente me dijo que era un asunto personal. Empezó con voz serena y profesional. ¿En qué puedo ayudarle? No empecé por el problema legal. Empecé por el humano. Tomé aire y lo solté todo, con voz baja y estable. Le conté lo de la graduación, las rosas amarillas y las palabras frías y calculadas con las que mi hija me cortó hasta el hueso. Le hablé de su visita, del discurso condescendiente de mi yerno y de su exigencia de usar mi casa, la casa de Diane, como aval para un negocio que en las tripas yo sabía que era humo. No dejé que mi voz se quebrara. No dejé caer una sola lágrima. Solo expuse los hechos, un balance sobrio y firme de la traición. Durante mi relato, Anthony Reed no me interrumpió.
Solo escuchó. No tomó notas. No apartó los ojos de mi rostro. No estaba oyendo solo los hechos de un posible caso, absorbía el peso de mi dolor, la profundidad de mi dilema. Cuando terminé, el silencio en la sala se volvió denso. Se inclinó un poco hacia adelante. Su expresión ya no era solo profesional, sino cargada de una indignación quieta y ardiente. No me veía como a un cliente, sino como a un mayor de su comunidad profundamente agraviado. Señor Hayes, dijo, con un filo de acero en la voz, han cometido un grave error. Creen que tratan con un viejo cansado. Están a punto de descubrir que tratan con el esposo de Diane Hayes. En ese momento supe que había encontrado más que un abogado. Había encontrado un aliado. Había encontrado un arma. Esperaba que me soltara las opciones de siempre: cambiar el testamento, pedir una orden de alejamiento, quizá demandarlos por daño emocional, peleas previsibles y sucias que se alargan años y dejan a todos rotos. Pero Anthony entrelazó los dedos, con la mirada afilada perdida un segundo, como si montara un motor complejo en su cabeza. Señor Hayes, dijo en voz baja pero firme, podríamos hacer todo eso. Podríamos excluir a su hija del testamento. Por lo que me cuenta, incluso podríamos presentar una queja por intento de abuso financiero aún mayor. Pero todo eso es jugar a la defensiva. Es reaccionar a lo que ya hicieron. Se inclinó, la intensidad de su mirada clavada en la mía. Por lo que recuerdo de la señora Hayes, y por lo que muestran estos papeles de su ático, ella no jugaba a la defensiva. Jugaba al ataque. No solo evitaba lo malo, construía algo bueno en su lugar. Tenía razón. Diane era una constructora, de comunidad, de esperanza, de puentes entre personas. Su hija y su esposo, siguió Anthony, ven su casa como un montón de dinero. Como un activo que liquidar. No se equivocan en el valor monetario. Este barrio, el que su esposa defendió, ahora es presa de gentrificación. Los promotores dan vueltas como buitres. Su yerno es un buitre de medio pelo intentando dar el primer bocado. Así que no les daremos la pelea que esperan. Vamos a sacar el campo de batalla del mapa. Debí de poner cara de no entender, porque sonrió por primera vez, un destello rápido y brillante de confianza. Hay una figura legal, señor Hayes. Es elegante. Es poderosa. Y en su caso, es poética. Se llama Community Land Trust, o CLT, un fideicomiso comunitario de suelo. Tomó un bolígrafo y un bloc, no para tomar notas, sino para dibujar un esquema sencillo. Piénselo así, explicó, esbozando un cuadrado sobre un rectángulo más grande. Ahora mismo, usted posee la casa y el terreno como una sola cosa. Un CLT le permite separarlos legalmente. Usted donaría la casa física, el edificio, a una entidad sin ánimo de lucro, un fideicomiso que crearemos y nombraremos, por ejemplo, Fideicomiso Comunitario Diane Hayes. Hizo una pausa, dejando el nombre suspendido. Se me cortó la respiración. El fideicomiso, continuó, entonces posee el edificio a perpetuidad. Su misión legal, que escribiremos en su ADN, será proveer vivienda asequible para familias trabajadoras de esta comunidad. La casa podrá venderse en el futuro, pero solo el edificio y solo a una familia que cumpla ciertos criterios de ingresos, a un precio que la mantenga asequible para la siguiente y la siguiente. Tocó el rectángulo grande, el que representaba el terreno. Esta es la clave. El valor del suelo, la parte por la que babean los especuladores y promotores como su yerno, sale de la ecuación. Pertenece a la comunidad, tutelado por el fideicomiso. En esencia, ata el valor de su hogar al servicio del barrio, no al enriquecimiento individual. Nunca podrá usarse como aval de un préstamo privado. Nunca se podrá dar la vuelta para sacar una plusvalía enorme. Se convierte en un ancla permanente de asequibilidad y estabilidad en el vecindario que su esposa amó. Dejó el bolígrafo. Señor Hayes, con un solo movimiento legal no solo detendría a su hija y a su esposo. Tomaría todo por lo que luchó Diane y lo haría inmortal. Su legado no sería un recuerdo en una caja polvorienta,
sería una parte viva de esta comunidad, dando un hogar a una familia generación tras generación. Convertiría su mayor amor en una fortaleza que ninguna codicia podrá derribar. Lo miré, dejando que me inundara la belleza feroz de la idea. No era venganza. Era una resurrección. Cuando Anthony terminó, no pude responder de inmediato. El aire del despacho estaba espeso por el peso de sus palabras, por el brillo inesperado del plan. Era jaque mate en un juego que yo ni siquiera sabía jugar. Durante años, mi duelo por Diane había sido algo callado y privado. Ahora Anthony me ofrecía convertir ese duelo en un monumento vivo, en un escudo, en una fuerza del bien. Me levanté despacio y miré por la ventana la calle bulliciosa, sin verla. En mi mente, Diane no estaba enferma en una cama. Estaba viva, vibrante, de pie en un escenario improvisado con el megáfono, su voz resonando por los vecinos, por la comunidad. Casi pude oír su carcajada franca cuando una idea la fascinaba. A esto le habría encantado. Este plan no nacía del rencor ni de la revancha. Nacía de los mismos principios por los que ella vivió. Era la continuación de su obra. Era la forma de asegurar que el amor que vertió en nuestro hogar se expandiera tocando vidas durante años, mucho después de que yo me fuera. Brianna veía a una cifra. Diane veía a una comunidad. No había duda de a qué legado debía honrar. La última hesitación se desvaneció, reemplazada por una certeza tan profunda que se asentó en mis huesos. Me giré hacia el joven abogado que acababa de devolverme el propósito. Tenía la mirada clara. Mi voz, al hablar, no tembló. Miré directo a Anthony Reed y pronuncié las palabras más verdaderas que había dicho en mucho tiempo. El legado de mi esposa no está en venta. Volví a sentarme, toda una vida de pena transformada en un momento de fuerza. Así que, manos a la obra, hijo. Construyamos esa fortaleza. La reunión con Anthony Reed me dejó un camino claro y un sentido renovado de propósito. Ahora solo tenía que recorrerlo. La primera parte del plan era simple, no hacer nada. Esperar y verlos deshilacharse. La primera llamada llegó a la tarde siguiente, justo cuando regaba las rosas de Diane. Era Brianna. «Hola, papá», dijo, con una cordialidad forzada y tensa. «Solo para saber cómo vas. ¿Tuviste suerte con esos papeles del ático?» La imaginé caminando de un lado a otro en su apartamento minimalista, todo blanco. Kyle mirándola con impaciencia. Solté el aire despacio, como un suspiro cansado. «Arriba hay más desorden del que recordaba, cariño», respondí tranquilo. «Tu madre guardaba todo. Voy avanzando, pero lleva tiempo». Escuché un sonido ahogado de frustración, como una maldición contenida, antes de que dijera: «Bueno, intenta apurarte, ¿sí?» Y colgó. Al día siguiente fue Kyle. Se saltó cualquier amabilidad. Julius arrancó con voz seca: «Pura empresa. Vamos con un calendario muy ajustado. Nuestros inversionistas están inquietos. Ya no se trata solo de nuestro plazo. Es cuestión de respetar el capital de otros. Necesitamos mostrar avances». Quería presionarme con su jerga corporativa como si fuera un arma. No piqué. «Entiendo, Kyle», dije parejo. «Soy un hombre mayor repasando 40 años de recuerdos. Es lo que hay». Sentí su rabia hervir al otro lado. «Encuéntralo, Julius», escupió, y cortó. Se estaban poniendo nerviosos. Bien. La tercera llamada llegó a la mañana siguiente. Era Brianna otra vez, y la máscara de cortesía ya se había hecho añicos. «Papá, esto ya es ridículo», soltó, con la voz aguda y tensa. «Es un maldito papel. ¿Estás saboteándonos a propósito? ¿Tienes idea de lo que está en juego? Es nuestro futuro». Escuchaba a Kyle susurrándole instrucciones de fondo. Su frustración había hervido hasta convertirse en acusación. La hija que una vez me pidió revisar debajo de la cama por monstruos ahora me trataba como si el monstruo fuera yo. Esperé a que terminara su arrebato. Cuando cayó,
Solo dije: «Te llamaré cuando tenga algo que informar, Brianna». Y colgué. Su impaciencia era una brújula que me decía que iba en la dirección correcta. Cada llamada exigente, cada suspiro irritado no me desgastaba, alimentaba mi determinación. La última llamada llegó esa tarde, justo cuando terminaba de fregar los platos. Era Kyle. Casi lo envío al buzón, pero algo me dijo que debía responder. Sería la última. «Julius», dijo. Su voz era distinta. La impaciencia había desaparecido, reemplazada por una condescendencia lenta y viscosa que me erizó la piel. Era la voz de un depredador que cree haber acorralado a su presa. «Brianna y yo hemos estado hablando y estamos un poco preocupados». «¿Nos preocupas?» No dije nada. Solo escuché el goteo del fregadero. «Tiene 70 años, Julius. Es una edad respetable. Pero con la edad puede venir confusión, sobre todo en asuntos financieros complejos. Esta casa, este activo, es una gran responsabilidad. Y nos preocupa que quizá no estés viendo el panorama completo con claridad, que la sentimentalidad nuble tu juicio». Tendía una trampa, y sus palabras eran el anzuelo. Estaba construyendo un relato, una historia para un juez, la de un anciano confundido que necesitaba que su amorosa familia interviniera para gestionar sus asuntos. Vi toda la estrategia, asquerosa, desplegarse en mi mente. A veces, prosiguió, con falsa empatía, cuando una persona no puede tomar las mejores decisiones por sí misma, la ley tiene mecanismos para protegerla, para proteger su legado. La familia puede intervenir. Los tribunales pueden nombrar a alguien para supervisar los activos y asegurarse de que se administren correctamente. Ahí estaba, la amenaza envuelta en lenguaje de preocupación. Ya no quería solo mi casa. Quería mi mente, mi autonomía, mi persona. Pretendía arrancarme el derecho a ser hombre. Pensó que movía a un peón. No sabía que estaba acorralando a un rey. Cualquier brizna de deber paterno, cualquier partícula microscópica de esperanza en mi hija que pudiera quedar en el rincón más hondo del corazón, se incineró al instante. Se volvió ceniza y se la llevó el viento frío de su amenaza. Solo quedó un núcleo de acero inflexible. La mano con la que sostenía el teléfono estaba firme. La pena se había ido. El dolor se había ido. Lo único que quedaba era una claridad helada y absoluta. Había cometido un error fatal. Me mostró su jugada, y era más fea de lo que imaginé. Esperaba que discutiera, que me alterara, que sonara viejo y confundido para darle munición. No le di ese gusto. Dejé que el silencio pesara un segundo. Luego, con una voz tan calmada y fría como una mañana de invierno, dije: «Gracias por aclarar tu posición, Kyle». Y colgué. El pulgar ni dudó. Fui de inmediato a mis contactos y marqué el primer nombre de la lista: Anthony Reed. Mientras sonaba, supe que el tiempo de esperar había terminado. El tiempo de reaccionar también. Era hora de construir y de prender fuego a sus planes. Estaba en el despacho de Anthony menos de una hora después de la llamada amenazante de Kyle. El sol caía, alargando sombra sobre su mesa, pero el fuego en mi interior ardía más que nunca. Repetí las palabras de Kyle con un murmullo grave de furia controlada. Le conté el tono condescendiente, las amenazas veladas sobre mi competencia mental y la insinuación repugnante de que usarían los tribunales para arrebatarme mi propia vida. Mientras hablaba, vi un cambio en Anthony. La calma profesional dio paso a una rabia fría y dura. Era la mirada de un hombre que entendía no solo las implicaciones legales, sino la ofensa personal de faltarle el respeto a un mayor. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. Asintió despacio, con la mandíbula tensa. «De acuerdo», dijo por fin, con voz peligrosamente baja. «Esto cambia las cosas. La amenaza de Kyle no es un torpe intento de intimidación. Es una declaración de guerra. Nos está diciendo cómo piensa atacar, y eso significa que ya no podemos limitarnos a construir la fortaleza y esperar el asedio.
Necesitamos saber exactamente a qué clase de enemigo nos enfrentamos. Se recostó, con los ojos fijos en mí. Señor Hayes, el fideicomiso comunitario protegerá su casa. Protegerá el legado de su esposa. Pero la amenaza de Cahill va directo a usted. Intenta desacreditarlo como hombre. Para lograrlo, tendrá que fabricar el relato de que usted es senil y está confundido. Nosotros debemos crear nuestro propio relato. Uno basado en la verdad. Hizo una pausa para que calaran sus palabras. Tengo a alguien para casos sensibles. Un investigador privado. Discreto. Minucioso. El mejor. Quiero ponerlo tras su yerno. Quiero saberlo todo. Sus finanzas, sus negocios, sus socios, cualquier esqueleto en su armario. Cahill cree que es un depredador cazando a un anciano débil. Es hora de recordarle cómo se siente ser la presa. Ya no era solo mi abogado. Era mi general trazando el plan de ataque. No dudé. Cahill había cruzado una línea sin retorno. Hazlo, dije, con la voz tan dura como el acero en mi alma. Encuentra todo. La semana que siguió fue extraña y silenciosa para mí. Mientras Brianna y Cahill seguramente se tensaban más, mi vida entró en una rutina paciente y callada. Pero bajo la superficie, un motor oculto empezó a rugir, trabajando incansable en las sombras. Nunca conocí al investigador. Anthony insistió en que era mejor así. Su nombre era solo un nombre, su presencia, un fantasma en la máquina. Pero podía sentir su trabajo haciéndose. Me lo imaginé primero en una habitación en penumbra, iluminada solo por un grupo de monitores. Sus dedos, un borrón sobre el teclado, una danza muda tirando de hilos en la vasta telaraña invisible de Internet. Despegaría las capas de la persona digital que Cahill había construido, las fotos sonrientes con Brianna, el perfil de LinkedIn presumiendo de genio financiero, las publicaciones confiadas sobre tendencias de mercado. Todo eso quedaría desnudo. Debajo encontraría migas digitales que Cahill creyó borrar, publicaciones antiguas eliminadas de foros, una cuenta oculta en redes con otro nombre, un rastro de solicitudes de crédito en línea, cada una más desesperada que la anterior. Luego lo imaginé al teléfono, no en una oficina elegante, sino en un rincón discreto de una cafetería, con la voz baja e irreconocible. Hablaría con viejos compañeros de universidad, socios resentidos, gente del pasado de Cahill que salió quemada por su ambición y su encanto. Cada llamada sería un pequeño golpe al mármol de la fachada de mi yerno, dejando ver la piedra defectuosa debajo. Cada conversación sumaría otra pieza al rompecabezas, otro nombre, otra fecha, otra deuda. El trabajo digital y silencioso daría paso a la paciencia de la vigilancia física. Vi al investigador en mi mente, un hombre capaz de mimetizarse con cualquier fondo, sentado en un sedán anodino aparcado en la calle de distancia del condominio de lujo de Cahill y Brianna. Tendría una cámara con un objetivo lo bastante largo como para ver el estrés en el rostro de Cahill mientras discutía con Brianna en su balcón. El trabajo lo llevaría a los vestíbulos pulidos y sin alma de los edificios corporativos donde Cahill decía tener reuniones, solo para ver cómo atravesaba el hall y salía por la puerta trasera. Y entonces seguiría el rastro real, no a salas de juntas, sino a la habitación trasera, oscura y con humo, de un club de póker ilegal, donde la cámara captaría a Cahill tirando fichas. Su rostro sería una máscara de sudor y desesperación. Lo seguiría a un aparcamiento mal iluminado, donde una foto con teleobjetivo captaría a Cahill entregando un sobregrueso a un hombre de nariz rota y ojos sin un gramo de amabilidad. Documentaría las visitas nocturnas a una tienda de cambio de cheques en una parte de la ciudad que Cahill jamás admitiría visitar, un lugar que cobra intereses depredadores. Por último, imaginé al investigador de vuelta en su cuarto silencioso, con la caza concluida. Las piezas dispares de información, las impresiones de bases de datos, las fotos de vigilancia, las transcripciones de llamadas telefónicas, todo ensamblado. Estarían ordenadas, cruzadas y compiladas en un único informe profesional. No sería la historia de un emprendedor en apuros. Sería la biografía fría y factual de un mentiroso, un ludópata y un fraude. Casi podía oír la satisfacción que da en su voz al descolgar el teléfono para hacer una última llamada,
la única que importaba de verdad. Una llamada a Anthony Reed con un mensaje simple y devastador: «Lo tengo». La llamada de Anthony llegó 2 días después. «Lo tiene, señor Hayes», fue todo lo que dijo. «¿Puede venir a la oficina?». Cuando llegué, ya había un tercer hombre sentado en la mesa redonda con Anthony. Era anodino en todos los sentidos: estatura media, complexión media, pantalón sencillo y polo. Podía haber sido contable o profesor de historia de instituto. Era totalmente invisible, y entendí que eso lo hacía brillante en su trabajo. Anthony nos presentó y el investigador abrió una carpeta delgada sobre la mesa. No hubo florituras dramáticas. Simplemente empezó a hablar, con voz plana y profesional, exponiendo la fea verdad de la vida de mi yerno, fragmento a fragmento, condena tras condena. «Empecemos por las finanzas», dijo, empujando una sola hoja hacia mí. Era una lista de deudas. «El señor Thompson no es un inversor astuto, señor Hayes. Es un jugador desesperado. Hemos confirmado más de $17,000 en pagarés pendientes con varias casas de apuestas deportivas en línea y 2 salas de póker ilegales. Además, ha reventado 6 tarjetas de crédito personales y ha pedido 2 préstamos de día de pago con intereses altísimos solo en el último mes. No está financiando un negocio. Está intentando mantenerse un paso por delante de sus acreedores y va perdiendo». Miré las cifras. Era un retrato de desesperación absoluta. Sentí un nudo frío apretarse en el estómago. Mi hija, con su flamante MBA, había atado su futuro a un hombre que se ahogaba. Lo siguiente, continuó el investigador, el negocio en sí. Deslizó una fotografía. Mostraba un sitio web de aspecto elegante y profesional para una empresa llamada Biogen & Nebaschens. Esta es la startup biotecnológica que les vendió. Parece impresionante. El problema es que no existe. La dirección es un apartado postal. Los testimonios de socios son fotos de stock con nombres falsos. Contactamos a los 2 científicos principales que figuran en la página. Uno es un profesor jubilado de química de un community college que jamás ha oído hablar de Kyle Thompson. El otro murió en 2018. Toda la empresa es una ficción digital, una mentira convincente para estafar posibles inversores. Mi hija no solo era cómplice de un mal negocio. Era socia de un fraude total y absoluto. La tristeza que sentí fue honda, un peso pesado que se posó en mi alma. No era una sorpresa, era la confirmación de una verdad que ya sospechaba. Y por último, dijo el investigador, bajando un poco la voz, viene la parte más grave. Colocó un último documento sobre la mesa. Era la impresión de una solicitud de préstamo en línea hecha a un prestamista de otro estado con mala reputación. Pedía un préstamo puente de $100,000 contra la plusvalía de mi casa. Y abajo, en el espacio para la firma digital, estaba mi nombre. No pensaba solo pedirle que firmara, señor Hayes. Ya intentó hacerlo él mismo. Usó su número de seguro social, que probablemente obtuvo de su hija, y falsificó su firma electrónica. Tenemos los registros de IP. La solicitud se envió desde su ordenador doméstico hace 3 días, el día después de que usted le dijera que no encontraba la escritura. Anthony Reed se inclinó hacia adelante con voz de hielo. Esto ya no es una disputa familiar, señor Hayes. Es un delito federal. Se llama wire fraud, fraude electrónico, y conlleva hasta 20 años de prisión. Me quedé mirando la firma falsificada, mi propio nombre retorcido en un arma contra mí. La tristeza seguía allí, pero ahora iba acompañada de una ira fría y justa. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de proteger una casa. Se trataba de hacer justicia. Unos días después, estaba de vuelta en la oficina de Anthony Reed. El demoledor informe del investigador reposaba en la esquina de la mesa, testimonio silencioso de la traición de Kyle, pero ya no era el centro de atención. Había cumplido su propósito, demostrar la necesidad de actuar. Aquel día no tocaba derribar, tocaba construir. Anthony tenía delante un grueso fajo de documentos, ordenados con esmero. Eran la culminación de días de trabajo legal incansable,
los artículos de constitución, los estatutos, las escrituras de transmisión de la propiedad. Juntos, formaban la arquitectura legal de la fortaleza que íbamos a levantar. Esto es todo, señor Hayes, dijo con solemne serenidad. Cuando firme, no habrá vuelta atrás. La casa pertenecerá oficial e irrevocablemente al fideicomiso. Asentí, con el corazón calmo. No quedaba un ápice de duda en mi alma. Deslizó el primer documento y señaló la línea. Tomé la estilográfica pesada que me ofreció. Se sentía extraña en una mano acostumbrada al peso de una llave inglesa y al polvo de la grasa. Durante 40 años, estas manos trabajaron para sostener a mi familia y construir el futuro de mi hija. Ahora, con un simple trazo, protegerían ese legado de la misma persona para la que lo había creado. Fui pasando páginas, firmando donde Anthony indicaba. Cada firma se sentía menos como un trámite y más como una oración. No estaba firmando papeles, estaba sellando una promesa que hice a mi esposa hace 40 años. Honrar la casa que construimos juntos. Llegué al documento final, el más importante. Era la carta fundacional, el documento que daba nombre y alma al fideicomiso. Y allí, impreso en letras oficiales y rotundas, estaba el título, Fideicomiso Comunitario Diane Hayes. Al ver su nombre tan sólido, tan permanente, una paz profunda me inundó. La rabia y el dolor que me habían acompañado durante semanas por fin se retiraron, sustituidos por algo que solo puedo llamar gracia. No era un acto de venganza contra mi hija. Era un acto de devoción a mi esposa. Brianna había intentado convertir nuestro hogar en un monumento a su codicia. Con estas firmas, yo lo transformaba en un monumento eterno al amor de su madre. Casi pude sentir la presencia de Diane en la sala, su mano apoyada en mi hombro, su sonrisa cálida y aprobatoria. Esto era lo correcto. Era lo único que podía hacerse. Respiré hondo y firmé por última vez. La tinta fluyó suave, una línea oscura y definitiva. Ya estaba hecho. Me recosté en la silla, aún con la pluma en la mano, y una serenidad absoluta se asentó en mí. La tormenta interna había pasado. La pelea no había terminado, sabía que aún quedaba la confrontación final. Pero ya no lucharía por ira ni por revancha. Defendería esto, el nombre de Diane, la comunidad que amó. Miré a Anthony, y él me devolvió un leve asentimiento respetuoso. No solo habíamos ganado una batalla legal. Habíamos consagrado un recuerdo. Habíamos construido una fortaleza. Y mi alma, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz dentro de sus muros. Esa tarde, sentado en la quietud de mi sala, con los documentos firmados camino del registro del condado, se me ocurrió un pensamiento extraño. Me pregunté qué estarían haciendo Brianna y Kyle en ese mismo instante. No tenía que preguntármelo mucho. Los conocía demasiado bien. Pude ver la escena como si la tuviera en una pantalla. No estarían en casa preocupados. Estarían celebrando. En mi imaginación, los veía sentados en una mesa pequeña de uno de esos restaurantes nuevos y ridículamente caros del centro, con una iluminación tan tenue que apenas puedes leer el menú y raciones tan pequeñas que parecen un error. Brianna llevaría un vestido nuevo, algo negro y ceñido que probablemente costó más que lo que un día pagué de hipoteca. Kyle tendría la corbata aflojada lo justo, recostado con aire de suficiencia, una copa de vino tinto carísimo girando en la mano. Parecerían la pareja poderosa que tanto ansiaban ser, proyectando una imagen de éxito construida sobre mentiras, y sobre una casa que ya no podían tomar. Casi podía oír su conversación, una sinfonía de codicia y delirio. «Estoy pensando en dejar el despacho», diría Brianna, empujando un trozo de pescado decorativo por el plato. «Es tan tedioso, y cuando salga el préstamo, debería concentrarme en gestionar nuestra cartera a tiempo completo». Kyle soltaría una risita corta, un ladrido de pura arrogancia. «¿Ves? Te dije que el viejo cedería», diría en voz baja y conspiratoria. Solo necesitaba un empujoncito. Aquello de declararlo incompetente fue una jugada maestra, si se me permite. Seguro que estaba aterrado.
bebería un sorbo, saboreando su victoria. Es de otra generación, Bri. No entienden cómo funcionan los activos. Se apegan emocionalmente a cosas como las casas. Para nosotros, es capital semilla, el primer paso para construir nuestro imperio. Quizá, en mi imaginación, a Bryana le asaltaría un pinchazo fugaz de culpa. Un destello de la conciencia de su madre aflora en sus ojos. Es que, se le oía tan triste, murmuraría. Pero Cahill sería rápido en apagarlo. ¿Triste? Bufaría. Ha tenido toda una vida para construir riqueza. Nosotros solo tomamos lo que te corresponde, lo que mereces, después de aguantarlo tantos años. Esto no va de él. Va de nosotros. De nuestro futuro. Y ella asentiría, convencida. La celebración seguiría, su risa resonando demasiado alta en el restaurante en penumbra. Planearían los viajes, los coches, la vida, todo financiado por un fantasma, por un hogar que ya había sido consagrado a un propósito mayor. La escena en mi mente terminaría con Cahill alzando la copa, una sonrisa autosatisfecha atrapando el brillo de la vela. Por nosotros, cariño, declararía, chocando su copa con la de ella, y por la casa que financiará nuestro futuro. Y beberían, completamente ajenos, brindando por un futuro que ya se había vuelto humo y ceniza horas antes. Estaban celebrando en un cementerio y no lo sabían. Pasaron 2 días. 2 días de silencio absoluto. Yo no los llamé y ellos no me llamaron. Los dejé a solas con mi silencio, permitiendo que su ansiedad y su codicia fermentaran. Los necesitaba al borde del colapso, desesperados por cualquier señal de victoria. Entonces, el viernes por la mañana, decidí que era el momento. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde pusieron sus exigencias, y ensayé lo que estaba a punto de hacer. Practiqué poner voz de viejo cansado, dejar caer los hombros y respirar un poco más pesado de lo normal. Era una actuación, quizá la más importante de mi vida. Estaba a punto de interpretar al anciano derrotado que tanto deseaban. Tomé varias respiraciones entrecortadas, sostuve el teléfono con una leve mano temblorosa y marqué el número de Bryana. Contestó al instante, su voz un chasquido tenso. «Papá». «Bryana», empecé, dejando mi voz fina y gastada, una sombra de lo que fue. Solté un suspiro largo, de esos que hace un hombre cuando se le acabaron las fuerzas. Estoy cansado, hija. Cansado de todo esto. La oí contener el aliento al otro lado, percibiendo el cambio. También oí, apagado, a Cahill susurrándole qué decir. «¿Qué quieres decir, papá?», preguntó más suave, cauta, como una cazadora acercándose a un animal herido. «Quiero decir que tienen razón», dije. Las palabras sabían a ceniza, aunque fueran mentira. «Tú y Cahill tienen razón. He estado pensando en lo que dijeron en esta casa. Es solo un edificio lleno de fantasmas y yo soy un viejo. ¿Para qué quiero todo esto?». Inyecté un leve temblor en la voz. «Tu madre, Diane, querría que fueras feliz, que tuvieras un buen futuro. No querría que esta casa vieja se interpusiera». Era una torsión calculada de la verdad, una perversión de la memoria de Diane que me revolvía el estómago. Pero era el cebo perfecto. Escuché más susurros, ahora más urgentes. Entonces, dijo Bryana despacio. «¿Eso significa que encontraste la escritura?». «La tengo», mentí, con cansada resignación. Estaba donde pensaba. «La tengo delante». Hice una pausa, dejando caer otro suspiro pesado. «He sido egoísta, hija, aferrándome al pasado. Pero Cahill tiene razón, hay que hacer que los activos trabajen para uno. Así es el mundo moderno». Casi podía sentir su excitación vibrando a través del teléfono. Estaban completamente enganchados. «Escucha», dije en un susurro, «no quiero pelear más. Mejor, acabemos con esto. ¿Por qué no vienen el sábado por la mañana? A las 10 en punto. Traigan todos los papeles que necesiten que firme.
Traigan a su abogado si quieren. Quiero que todo sea transparente para que no haya más discusiones. Hubo un segundo de silencio atónito, seguido de un sonido mal disimulado de júbilo puro. Era Kyle. Por supuesto, Julius, dijo, arrebatándole el teléfono. Es una decisión muy sabia. Estaremos allí a las 10 del sábado. Llevaremos todo lo necesario para finalizar la transferencia. Estás haciendo lo correcto para todos. Lo sé, respondí con voz hueca y derrotada. Nos vemos el sábado. Colgué antes de que pudieran oír el hielo formándose en mi voz. Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa. La mano ya no me temblaba. Mi respiración era profunda y pareja. La función había terminado. El escenario estaba listo y el acto final estaba a punto de comenzar. Me quedé sentado mucho rato tras la llamada. El teléfono aún frío en la palma. Mi parte estaba hecha, el cebo, colocado. Ahora solo tenía que esperar a que saltara la trampa. Y, como antes, no tenía que preguntarme qué pasaba en su lado de la línea. Podía verlo con dolorosa claridad. Imaginé el instante en que colgué. Un parpadeo de silencio atónito inundaría su impoluto apartamento blanco, seguido de una explosión de energía triunfal. Brianna soltaría un grito de alivio puro, sin adulterar. Su compostura cuidadosamente mantenida estallaría en 1000 pedazos de alegría. Abrazaría a Kyle riendo, y la tensión de la última semana se le derretiría al instante. Y Kyle, Dios mío, Kyle, se bañaría en ello. Sacaría pecho, héroe conquistador en su pequeño drama sórdido. La dejaría celebrar un momento antes de sujetarla por los hombros, con una sonrisa engreída y omnisciente extendiéndose por su cara. ¿Qué te dije, cariño? Diría, condescendiente. ¿Qué te dije? Brianna, aún eufórica, quizá soltaría. No puedo creer que haya sido tan fácil. Pensé que pelearía para siempre. Y esa sería la abertura que Kyle esperaba. Negaría con la cabeza, como explicando una teoría compleja a una niña. No va de fácil, Bri. Va de estrategia. Va de encontrar el punto de presión adecuado y apretarlo hasta que se rompan. Caminaría hasta su vinoteca y sacaría una botella de champán que probablemente habían comprado anticipando este mismo momento. El pop del corcho sería su pistola de salida. Mientras servía el líquido burbujeante en 2 copas altas, soltaría su sermón de autoelogio. Esa llamada que hice ayer, la de su competencia mental, fue el tiro de gracia. ¿Ves a estos viejos? Todo es orgullo. Les aterra parecer débiles o ridículos. La idea de que lo arrastren a un tribunal para que su propia hija cuestione su cordura, esa es una humillación que no podría soportar. Fue la jugada perfecta. Le entregaría la copa, con los ojos brillando de autoadmiración. Mira, todo viejo tiene su precio, diría, con una crueldad casual que me cortó la respiración incluso en mi imaginación. El de él era su orgullo. Solo hay que saber dónde apretar. Brindarían. Beberían. Comenzarían a planear su nueva vida. Sus voces, un zumbido alegre de marcas y destinos exóticos. Hablarían del futuro como si fuera un cheque ya cobrado. Los imaginé allí, bañados por la luz de la tarde en su carísimo apartamento, completamente ciegos a la realidad. Estaban celebrando al borde de un acantilado, ebrios con una victoria que no era más que un espejismo. La escena en mi mente se desvaneció y me quedé con la realidad callada de mi cocina. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj viejo en la pared y el ritmo constante de mi propia respiración. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No había alegría en mi rostro, ni triunfo, solo la expresión fría, tranquila y paciente de un hombre que había cavado un hoyo muy hondo y ahora esperaba a que sus enemigos cayeran dentro. La mañana del sábado amaneció limpia y fresca, un día hermoso para una ejecución. Pasé la mañana limpiando la casa, no por nervios, sino por respeto a lo que estaba a punto de suceder. Pulí la foto de Diane en la repisa, preparé una cafetera y me senté en mi butaca a esperar. A las 10 en punto, un BMW plateado, nuevo, que no conocía,
entró en mi entrada. Relucía al sol, como una nave alienígena aterrizando en mi humilde mundo obrero. No llegaron juntos a la puerta. Kyle bajó primero, con un traje impecable y el pelo perfectamente arreglado. Abrió la puerta del pasajero para Brianna, que salió como si se dirigiera a una junta directiva, no a la casa de su padre. Llevaba un traje pantalón severo y unos tacones que repiqueteaban con agresividad sobre mi pasillo de hormigón. Lo seguía un tercer hombre con un maletín de cuero elegante. Tenía el mismo aspecto que Kyle, traje caro, paso confiado y esa mirada vacía de quien calcula el valor en dólares y centavos y nada más. Tenía que ser su abogado. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Buenos días», dije, con voz serena. «Pasen, por favor». Entraron, y su presencia pareció chupar el calor de la estancia. Miraron mi salón no con nostalgia, sino con la distancia de promotores evaluando un inmueble para demoler. El abogado de Kyle ni se molestó en mirarme a los ojos. Escaneó la sala hasta que su mirada se posó en el hombre sentado tranquilamente en la butaca frente a la mía, Anthony Reed. Vestía sencillo, con jersey y pantalón, más como un vecino preocupado que como un abogado de alto perfil. Su presencia los descolocó un poco, una variable inesperada en su ecuación perfecta. «Este es mi abogado, Anthony Reed», dije con calma. Creí mejor que estuviera presente, para que todo fuera transparente. Kyle intercambió una mirada arrogante con su propio abogado, como diciendo, el viejo trajo a un liguilla a un partido profesional. No estaban intimidados. Estaban divertidos. Por supuesto, dijo Kyle con falsa magnanimidad, la transparencia es clave. Su abogado dio un paso al frente y plantó el maletín en mi mesa de centro con un golpe sonoro y definitivo. Lo abrió y empezó a colocar montones de papel en pilas prolijas e intimidantes. Venían listos para una intervención quirúrgica, firma rápida, traspaso de activos, victoria. Estaban tan seguros de sí mismos, tan cegados por su codicia, que no percibieron la tormenta que estaba a punto de estallar sobre sus cabezas. Habían entrado en la fortaleza, y el portón estaba a punto de cerrarse detrás de ellos. El abogado de Kyle, no me molesté en preguntar su nombre, le dedicó a Anthony una mueca de desdén y volvió a los papeles. «Muy bien, Julius», dijo, con tono paternalista, golpeando un documento grueso con su dedo bien cuidado. «Este es el acuerdo principal de transferencia de plusvalía. Básicamente asigna el control del valor de la propiedad a mis clientes para usarlo como colateral. Es todo muy estándar. Si puede firmar aquí y aquí». Empujó el documento y un bolígrafo hacia mí. No me moví. Solo miré a Anthony. Entre nosotros pasó una señal silenciosa. Era la hora. Anthony se inclinó hacia adelante, no con agresividad, sino con la calma deliberada de un ajedrecista a punto de capturar a la reina. Posó la mano sobre el papel, frenando su avance. «Me temo que mi cliente no va a firmar eso», dijo. Su voz fue educada, casi conversacional, pero cortó el aire engreído de la sala como un bisturí. El abogado de Kyle se quedó congelado, la mano aún extendida. Miró a Anthony como si fuera un insecto que acababa de descubrir en su traje caro. «Disculpe», dijo, destilando desprecio. «¿Y ustedes?» Anthony Reed replicó con suavidad, abogado del señor Hayes. «Y, como le digo, no firmará esos documentos ni ningún otro que haya traído hoy. Verá, hay un malentendido fundamental por su parte». Kyle soltó una risotada fea y corta. «¿Un malentendido? Creo que todo está bastante claro». Julius aceptó la transferencia. «Solo venimos a oficializar». Anthony apartó su mirada serena del abogado y la fijó en Kyle. «El malentendido», dijo, bajando apenas la voz, volviéndose aún más preciso, «es que parecen creer que el señor Hayes es el propietario legal de esta vivienda». Un silencio confuso cayó sobre la sala. Brianna, que miraba el teléfono, alzó por fin la vista con el ceño fruncido. Su abogado bufó, incrédulo. «Por supuesto que es el propietario. Hicimos una búsqueda registral la semana pasada».
Todo limpio. Ah, dijo Anthony, con una leve sonrisa. La semana pasada. En una semana pueden pasar muchas cosas. Metió la mano en su maletín sencillo, apoyado junto a la butaca, y sacó un único documento oficial. Lo posó con cuidado sobre su montaña de papeles. Hace 72 horas se registró una transferencia irrevocable de titularidad en el condado de Mecklenburg. El señor Hayes ya no es el dueño de esta casa ni del terreno. Por lo tanto, no tiene autoridad legal para firmar ningún documento relativo a su plusvalía. El abogado miró el documento con la boca entreabierta. Sin palabras. El rostro de Cahill era una tormenta de confusión y rabia creciente. ¿De qué estás hablando?, exigió Bryana, alzando la voz. Si papá no es el dueño, ¿quién lo es? La mirada de Anthony se volvió hacia ella. Por primera vez, creí ver un atisbo de compasión. Dejó la pregunta suspendida un instante antes de asestar el golpe final. La nueva propietaria legal, anunció, claro y resonante en la sala súbitamente muda, es una organización benéfica sin ánimo de lucro, establecida a perpetuidad al servicio de esta comunidad. Hizo una pausa, dejando que calaran las palabras. Y luego giró el cuchillo. Se llama Fideicomiso Comunitario Diane Hayes. El nombre de mi esposa en mi salón. Cayó con la fuerza de un puñetazo. Bryana se estremeció como si la hubieran golpeado. Se le fue el color del rostro. Su abogado arrancó el papel de la mesa. Mientras lo leía, la máscara profesional de arrogancia se resquebrajó, desmoronándose en incredulidad pura. El juego había cambiado. El campo de batalla había desaparecido. Y ellos apenas empezaban a entender la profundidad de su derrota. Por un momento solo hubo un silencio aturdido y zumbante. El abogado de Cahill miraba el documento del fideicomiso como si estuviera escrito en otro idioma. El que rompió el silencio fue Cahill. Se puso en pie de un salto, con el rostro contorsionado en una máscara de ira morada. «Esto es basura», gritó, con la voz quebrada. «¿Algún truco? No puedes regalar una casa así como así. Teníamos un acuerdo. Están jugando con mi futuro». Avanzó hacia mí de forma amenazante, pero Anthony ni se inmutó. Alzó una mano, no por miedo, sino como señal de alto. «Le aconsejo que se siente, señor Thompson», dijo, con una calma peligrosamente fría. «Porque no hemos terminado, y usted no está en posición de hacer amenazas». El abogado de Cahill, recuperando la voz, farfulló. «Esto es indignante. Lo impugnaremos. Demandaremos. Demostraremos en el tribunal que Julius fue coaccionado, que no estaba en pleno uso de sus facultades». Era la misma amenaza que Cahill había hecho por teléfono, ahora blandida por su sabueso legal. Pero era un farol, y Anthony lo sabía. «Pueden intentarlo», replicó, con una sonrisa fina y helada. «Pero una demanda exige Discovery, y no estoy seguro de que a su cliente le convenga someter su situación financiera a ese nivel de escrutinio». Sacó entonces una segunda carpeta, mucho más gruesa, el informe del investigador. No la abrió. La dejó caer sobre la mesa. El golpe, pesado y sordo, pareció vaciar el aire de la sala. «¿Qué es eso?», preguntó Bryana, con la voz temblorosa. Anthony la miró, y por un segundo el hielo de sus ojos se ablandó. «Eso», dijo con suavidad, «es la verdad». Volvió la vista a Cahill y el hielo retornó. «Es un informe detallado de las finanzas de su esposo, Bryana. Por ejemplo, ¿sabía que actualmente debe $117.450 a diversas operaciones de juego ilegales?» Miré el rostro de mi hija. Sus ojos, desorbitados y confusos, saltaron hacia Cahill. «Cahill, ¿de qué está hablando?». Cahill se quedó de pie, pálido, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. No podía hablar. Anthony no había terminado. «Y esa startup biotecnológica, la que supuestamente iba a hacerlos millonarios», prosiguió, implacable, «es una fabricación total, una web construida con mentiras.
El científico principal que figura en su prospecto lleva muerto 3 años. La cámara de mi mente se acercó a Brianna. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo estaban ella y el hombre con quien se había casado, el hombre por quien traicionó a su padre. Su rostro fue un lento derrumbe, de la incredulidad al horror naciente. El supuesto genio financiero, el visionario que iba a construirle un imperio, quedaba expuesto, capa a capa, como un mentiroso desesperado, arruinado, patético. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se clavaron en los de su marido. En esa mirada vi la primera grieta de su alianza tóxica. El primer temblor del terremoto interno que estaba a punto de destrozar su mundo. Kyle, susurró, casi sin voz. ¿Algo de esto es verdad? No pudo responder. Ni siquiera pudo mirarla. La segunda capa del desenlace había caído, no con un estruendo, sino con la implosión silenciosa de la confianza. Kyle quedó petrificado, la sangre retirándose de su cara hasta dejar una máscara gris de culpa. Abrió la boca para negar, para hilar otra mentira, pero no salió sonido. Su abogado, al ver la culpa evidente, intentó intervenir para recuperar una apariencia de control. Un momento, bramó, queriendo sonar autoritario. Alegaciones de deudas y un negocio fallido son una cosa, pero... No terminó la frase. Anthony lo cortó, no alzando la voz, sino con un último gesto deliberado. Sacó de la carpeta del investigador una sola hoja. No la dejó caer ni la empujó, la colocó con precisión en el centro de la mesa, encima de todo lo demás. Era la impresión de la solicitud de préstamo en línea. Mi firma falsificada se veía con claridad al pie. Esto no es una alegación, dijo Anthony, con voz dura y fría como el mazo de un juez. Esto es un delito. Golpeó el papel con el índice. Hace 3 días, su cliente, el señor Thompson, usó el número de seguro social y otros datos personales del señor Hayes para solicitar un préstamo de $100,000 contra esta propiedad, solicitud enviada desde su ordenador doméstico. Lo hizo sin conocimiento ni consentimiento del señor Hayes. Falsificó su firma electrónica. Hizo una pausa, dejando que el peso de la acusación se asentara en el silencio. En el sistema legal de Estados Unidos, continuó, con los ojos fijos en el abogado de Kyle, esto tiene un nombre, wire fraud. Fraude electrónico. Es un delito federal con una pena de hasta 20 años en una prisión federal. El efecto fue inmediato y absoluto. Al abogado de Kyle se le evaporó la fanfarronería. La mueca arrogante se convirtió en pánico profesional puro. Sabía que Anthony tenía razón. Ya no era una disputa civil por una casa. Era un caso penal con una prueba incontestable en mitad de la mesa. Miró a Kyle, que parecía a punto de vomitar, y se llevó la mano al cuello en un gesto tajante. La señal era clara y desesperada. Cállate. Ni una palabra. El juego había terminado. El jaque mate era completo. El cazador no solo estaba atrapado, ahora miraba de frente el cañón. La dinámica de poder en la sala quedó hecha añicos. No había más negociación. No quedaban amenazas. Solo la prueba dura e innegable de un delito y el silencio aterrador de un futuro que acababa de quedar reducido a escombros. La última pieza de evidencia colgaba en el aire como una cuchilla de guillotina a punto de caer. Kyle era una estatua de culpa, silenciada por su propio abogado. Pero Brianna por fin se quebró. Toda la ambición implacable, la pose pulida de MBA, todo se desmoronó, dejando a una mujer aterrada mirando los restos de su vida. Sus ojos saltaron del documento falsificado al rostro ceniciento de su marido y, por último, a mí. La frialdad desafiante había desaparecido, sustituida por un pánico suplicante. Dio un paso vacilante hacia adelante, con las manos apenas extendidas, como si quisiera ahuyentar un desastre que ya había llegado. «Papá», susurró, con la voz rota. «Papá, lo siento. No lo sabía. Te juro que no sabía lo del juego, ni toda esa deuda. Él me dijo que era seguro. Yo pensé». Su voz se apagó,
su disculpa deshaciéndose en excusas débiles. No pedía perdón por traicionarme. Pedía perdón por haber sido descubierta. Lloraba la pérdida de su fantasía, no la destrucción de su familia. Miré a mi hija y, por primera vez en semanas, no sentí ira. Solo una tristeza honda y cansada. Era demasiado poco y demasiado tarde. La miré, esa desconocida con rostro familiar, y su disculpa egoísta me atravesó sin dejar marca. No sentí nada excepto un vacío profundo por la niña que fue. Negué lentamente con la cabeza, no con rabia, sino con una última y tranquila despedida. «Sigues sin entender», dije, con una voz pesada de un duelo más viejo que el tiempo. «Nunca fue por la casa, Brianna. Nunca fue por el dinero». Di un paso hacia ella, y por primera vez se echó atrás, comprendiendo al fin que había cruzado una línea sin retorno. «No solo me traicionaste», continué, firme. «Traicionaste todo lo que tu madre representaba. Ella construyó un legado de comunidad, de cuidar a la gente, de amor, y tú intentaste venderlo. Venderla a ella para pagar las deudas de juego de un vulgar ladrón». Señalé la puerta con un dedo tembloroso. «La memoria de tu madre vive en estas paredes, y tú la trataste como un cajero automático. No hay nada más que decir. Ahora, sal de la casa de mi madre». Mis últimas palabras quedaron suspendidas, una línea infranqueable trazada en el polvo de nuestra familia rota. El abogado, viendo que el juego había terminado de verdad, recogió a toda prisa sus papeles y empujó a sus clientes deshonrados hacia la salida. El clic de mi puerta principal al cerrarse fue el sonido más fuerte y definitivo que he oído en mi vida. Y entonces hubo silencio. Un silencio hondo y pleno, distinto de la soledad que había rondado esta casa durante semanas. No era un silencio vacío. Era un silencio en paz. Me quedé de pie un largo momento, simplemente respirando. Luego fui a la repisa y tomé la foto enmarcada de Diane. Su sonrisa, tan llena de vida y amor, me devolvió la mirada. Pasé el pulgar por el cristal, limpiando un polvo imaginario. No había triunfo en mi corazón, ni alegría por su caída. Solo una paz callada, profunda y perdurable. El legado de mi esposa estaba a salvo. La fortaleza había resistido, y mi alma, por fin, descansaba de verdad. Esta experiencia me dejó una lección dura pero vital. El verdadero legado no se mide en dólares ni en el valor de una propiedad. Se mide en el amor, los principios y la comunidad que construyes a lo largo de una vida. Aprendí que, cuando la codicia infecta a una familia, puede cegarlos a los sacrificios hechos en su nombre. Proteger tu legado a veces significa protegerlo de las mismas personas para las que lo construiste. No es un acto de venganza, sino un último y doloroso acto de amor para preservar los valores que importan de verdad, asegurando que no puedan venderse por una ganancia rápida. ¿Cuál crees que es el legado más importante que una persona puede dejar? Te leo en los comentarios.